7:14 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Felipe Mujica, él es secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Estábamos conversando sobre los resultados de estas sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero si bien es cierto, la comunidad ha indicado que están todas las opciones sobre la mesa para poder lograr un cambio político en el país. ¿Cree usted que es necesario de la ayuda de la comunidad internacional? Te insisto en lo que te decía con la otra pregunta. El primer problema es que los venezolanos debemos reivindicar que este es un problema nuestro, en primer lugar. Yo he colocado el ejemplo en varias oportunidades. Hace unos años atrás, toda la parte del sur de América era afín al gobierno de Chávez. Tú revisas los gobiernos de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Brasil, y te vas a conseguir con que todos esos gobiernos, esos países, esas sociedades, lograron resolver sus problemas políticos a partir de salidas electorales, más allá de para dónde cogieron, si cogieron para la derecha, para la izquierda, para el centro. Simplemente pudieron implementar mecanismos electorales propios. Ahí no tuvo que meterse la OEA, ahí no tuvo que meterse ninguna solidaridad especial, sino que los grupos políticos de cada país lograron establecer unos mecanismos y restablecieron otras formas, otros gobernantes, bueno, que después regresan, no regresan, pero fueron fórmulas electorales y sin la necesidad de que se metiera nadie. Ahora, en Venezuela es el único sitio donde, ante el fracaso de los sectores que fundamentalmente han dirigido la conducta opositora, no les ha quedado más remedio que ir al exterior a tratar de que en el exterior se resuelva el problema que en Venezuela tiene que resolverse. No podemos permitir que eso ocurra. Entonces, primera cosa, los venezolanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. A partir de allí viene la solidaridad. Está la ONU, está la OEA, están todos los organismos internacionales que tienen como función principal desde que fueron constituidos garantizar que en la sociedad, en el mundo, haya democracia, se respeten derechos, etcétera, ¿no? El fin de semana pasado, el 4 y 5 de mayo, el mandatario Nicolás Maduro convocó a unos debates de todos los sectores del país, a su juicio, para redireccionar la revolución bolivariana. ¿El partido Movimiento al Socialismo está dispuesto a sentarse con el Ejecutivo Nacional? Yo creo que la primera cosa que uno debería pedirle a Maduro para sentarse con él, porque yo personalmente no tengo problema en sentarme con nadie, la primera cosa es decirle, bueno, presidente, ya que usted va a plantear eso, coloque en primer lugar su renuncia y que la renuncia sea el punto de partida, porque él llegó y le solicitó a todo su gabinete que renunciara o pusieran sus cargos a la orden para ver de qué manera lo reestructuraba. Ahora, resulta que el principal responsable es él, a él no renuncia. Él debería, si es responsable, si él en verdad está viendo la perspectiva de que hay que reacomodar, rediscutir, lo primero que haría es decir, mire señores, yo convoco al país para que discutamos cómo arreglamos las cosas. Y lo primero que le propongo al país es que yo, en mi condición de presidente, renuncio. Y eso permitiría, seguramente, que buena parte del país comenzaría entonces a buscar una dinámica distinta, en la cual la posibilidad de la solución política, los acuerdos, pudiera entonces ir dándole salida a la terrible ¿Pero situación ve que usted tenemos. este escenario posible en un corto plazo? Bueno, yo no sé si es posible o no. Yo lo que estoy diciendo es una situación concreta que nos permitiría a los venezolanos hacerlo en paz, hacerlo de manera democrática, hacerlo con el menor costo posible y en el menor tiempo posible. Ahora, por supuesto, Maduro puede seguir empeñado en que su problema principal es seguir siendo gobierno, independientemente de que no sirva. Ahora, eso que ya lo hemos visto en otras partes del mundo, debería servir de referencia a Maduro para decirme, no, un momentico, yo voy a contribuir a que este país se salve, a que los venezolanos tengamos destino. ¿Cree usted que están dadas las condiciones para un diálogo nacional? El diálogo siempre estará presente, eso igual que la negociación. El diálogo es una condición inherente a los seres humanos. Si tú, por ejemplo, tienes un conflicto con alguien, siempre tú vas a preferir dialogar. Tú te vas a divorciar, tú siempre vas a preferir primero, antes de divorciarte, dialogar de qué manera eso sale de la mejor forma. E igual ocurre con la negociación. La negociación siempre estará allí y el tiempo de la negociación estará disponible cuando aparezca la posibilidad de que la negociación se haga. ¿Y por qué cree usted que han fracasado alrededor los 4 intentos de diálogo entre la oposición y el Porque gobierno? son dos cosas absurdas que han privado. Uno, el gobierno, la única razón por la cual ha ido a negociar o a sentarse a dialogar es para dividir a la oposición. Y la oposición ha ido sin estrategia, o con 4 estrategias. Cada sector opositor que asistió a esos diálogos haya una estrategia determinada. Entonces, el fracaso tiene que ver con que
un gobierno que no tiene ningún interés en dialogar para resolver problemas y no para vivir la oposición, y una oposición que en vez de sentarse y decir, mira, vamos a sentarnos con el gobierno, como es en cualquier parte del mundo, pero tenemos que ir con una estrategia, tenemos que ir con una dirección. Tú no me puedes pretender irme a negociar con aquel, y entonces este que está aquí quiere las cosas de una manera, aquel las quiere verde, aquel las quiere azul, aquel las quiere blanco, porque eso no tiene ningún sentido. Te está sirviendo simplemente de instrumento a lo que el gobierno quiere hacer contigo. Señor Mujica, cuando son las 7:17 de la mañana, nos corresponde de inmediato pasar a la participación de nuestros televidentes, como siempre agradeciéndoles a ustedes por hacernos tendencia en Venezuela en la posición número 3, pero a esta hora también nos toca darle la bienvenida a nuestro compañero Halim Naim, quien se incorpora al programa. Muchísimas gracias, Sue. Así es, estaba atendiendo asuntos personales, pero ya estoy con ustedes acá en Primera Página para la lectura de los tweets. Para el señor Mujica, vamos a comenzar con Bolívar Divisa, que dice, @Primera Página y la etiqueta Primera Página. Señor Mujica, ¿usted cree que habrá este 2019 elecciones presidenciales directas, secretas y universales sin la participación de Nicolás Maduro? Yo creo que eso es muy difícil de hacer pronósticos de esa naturaleza. Creo que el problema principal es que haya un diseño que permita que se construya una salida electoral en Venezuela. Aquí hay una salida electoral y eso es una derrota inevitable del gobierno si los sectores democráticos actuamos de manera inteligente, con una sola estrategia y con una sola conducta electoral. Es decir, que no depende tanto lo que vaya a ocurrir en términos de resultados de lo que haga el gobierno, sino fundamentalmente de lo que se pueda hacer una vez que las condiciones estén dadas para que ese proceso se dé. Aquí hay otra pregunta. Luis V 182326, está como Luis su usuario, @Primera Página. Señor Mujica, que los políticos no se pongan de acuerdo para ver cómo salimos de este desastre no quiere decir que los venezolanos no hayamos hecho todo lo posible por salir de esto. Le pide que sea más responsable con lo que dice. Esto es un comentario. ¿Qué tiene que responder a este comentario? Bueno, yo comparto que los ciudadanos venezolanos, vamos a meternos todos, hemos hecho todo lo que ha sido necesario para tratar de resolver este problema, pero lamentablemente la conducción política, y eso es imprescindible también, no ha tenido los aciertos necesarios al actuar de manera dividida y de manera no coherente. Entonces, él tiene razón cuando dice que los ciudadanos venezolanos, cada vez que los convocan, cada vez que son convocados a una manifestación, a una marcha, a una actividad, están presentes, pero el problema principal está en que la dirección y la estrategia no tiene destino, no tiene ninguna importancia o significación que tú me convoques a mí, vamos a manifestar y vamos a una asamblea, que esta es la última asamblea, que esta es la manifestación, este es el final del asunto, y resulta que después ni apareces ni me dices para dónde voy. Él tiene razón en cuanto a que se siente, no se siente responsable directo de lo que está ocurriendo, pero es evidente, para que él no tenga que hacer ese reclamo, aquí hay que construir una estrategia, hay que construir una dirección y hay que convocar al país con credibilidad una vez que eso se tenga. Antonio González dice, @Primera Página, el señor Mujica lamentablemente no entiende el problema, estamos citando el tuit. Somos una mayoría desarmada contra un régimen criminal armado y dispuesto a todo por permanecer en el poder. Solos no podemos. Esto es un comentario del usuario Antonio González. ¿Qué tiene que responder? Bueno, eso, primero, él debería tratar de no colocar las cosas en ese punto, me parece siempre equivocado cada vez que esas frases se utilizan. No, que tú no comprendes, que tú no sabes, que tú no estás informado. No, aquí todos sabemos lo que está pasando. Y aquí todos sabemos que es necesario la participación de todos los sectores, incluido, me imagino que él está hablando de la solidaridad internacional, para que las cosas se hagan. Lo único que los venezolanos debemos impedir es que una intervención militar, y por eso ahí puede haber una diferencia, pretenda resolver el problema, porque el costo que vamos a pagar es infinitamente mayor de todo lo que nos está ocurriendo. Lo que pasa es que los venezolanos no tenemos cerca experiencias de este sentido, como lo tienen otros sectores del planeta, pero hay que evitar a todo evento que este problema pretenda ser resuelto con la intervención de fuerzas militares externas. Esto tiene que ser resuelto entre venezolanos, y si tiene que participar las Fuerzas Armadas venezolanas, ojalá participen de manera positiva, buscando salidas, como hay experiencia en el pasado de que eso ha ocurrido de esa forma. Queremos agradecer la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Una última pregunta antes de despedir la entrevista, y quisiera que sea breve. ¿Apoya el movimiento al socialismo, el Frente Amplio Venezuela Libre y la propuesta del Plan País? Tú sabes que nosotros decimos en el 2014 no seguir formando parte de la MUC, porque consideramos
que allí no se dan las condiciones para esto que estamos hablando de democracia, dirección política, estrategia única. El Frente Amplio es más o menos una reedición de eso. Ojalá los venezolanos tengamos la posibilidad de poder integrar una cosa en la cual la decisión de tener una dirección política, de tener una estrategia, pueda ser hecho de manera democrática, de manera plural y de manera compartida. Y en 3 puntos concretos, ¿cómo se podría solventar la situación política en Venezuela rápidamente? No, la primera parte es lo que tiene que ver con la oposición. Imprescindible reconciliar la oposición, tener dirección, tener estrategia. Y por otra parte, Maduro, si quiere contribuir, debería renunciar. Muchísimas gracias. Queremos agradecer enormemente la presencia en la mañana del día de hoy de Felipe Mujica, él es secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero no se aparte porque en breve continuamos con más entrevistas.